El 23 de diciembre de 1974, el Gobierno Nacional decidió crear la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, tras las recomendaciones del Consejo Nacional de Universidades. La región tenía un gran potencial educativo. La comisión organizadora, presidida por el doctor Manuel Benesra, realizó estudios de factibilidad y un plan de desarrollo. El 10 de abril de 1975, la comisión entregó un informe al Ejecutivo con recomendaciones para la nueva universidad, enfocadas en mejorar la producción agrícola y el bienestar socioeconómico. El CNU aprobó el estudio el 26 de septiembre de 1975. Finalmente, el 7 de octubre de 1975, se proclamó la creación de la UNEYES mediante el decreto número 1178. El doctor Felipe Gómez Álvarez fue nombrado rector junto a Humberto Jiménez e Israel Trineo como vicerrectores. Comenzó la implementación de los planes, incluyendo la contratación de personal y la elaboración de programas académicos. La construcción física inició el 21 de junio de 1976, con la remodelación del antiguo Hotel Llano Alto en Barinas, seguido de refacciones en Guanare y en San Fernando de Apure, planificándose así un sistema integrado de 4 universidades bajo un único rectorado. La Universidad UNEYES BPA para nosotros los empleados ha sido una unión, una fraternidad a nivel laboral, a nivel científico, a nivel educativo. Es el epicentro de la educación en el Estado portugués a nivel universitario. Acá desde la Universidad BPA UNEYES Portuguesa, el Cuerpo de Bomberos Universitario brinda la mejor atención a la principal joya valiosa de la UNEYES, que son sus estudiantes. Nosotros como empleados damos nuestro día a día para poder darle a nivel profesional una atención adecuada. En estos 49 años le deseamos a nuestra Casa Magna felicidades. Doctorando en Ciencias Jurídicas, docente ordinario categoría asistente en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora UNEYES. Especialista en Derecho Procesal Civil, especialista en Derecho Agrario y Ambiental. Recibamos al participante Freddy Gustavo Vargas Acosta con su ponencia El Derecho Procesal Constitucional y su influencia en las garantías constitucionales desde un enfoque interdisciplinario. Muy buenos días, le habla Freddy Vargas, estudiante en doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, UNEYES. En esta oportunidad vamos a tratar el tema denominado el derecho procesal constitucional y sus influencias en las garantías constitucionales desde un enfoque interdisciplinario. Debemos decir que posterior a la Segunda Guerra Mundial se ha desarrollado un intenso e interesante debate en materia de derecho público, a tal punto que se han utilizado términos como defensas, jurisdicción, constitución, todo en un marco constitucional, y que de alguna manera se requiere que las normas estén dotadas de instrumentos sustantivos e instrumentales. Debemos señalar que García y Fernández establece que existe en el derecho procesal 2 elementos fundamentales. Uno es el control constitucional, que corresponde al análisis e estudio de instrumentos jurídicos y políticos utilizados para la resolución de las controversias sobre la interpretación de las normas constitucionales. Y el otro elemento es la jurisdicción
constitucional, el cual corresponde a los órganos competentes en esta materia para dilucidar tales situaciones. Considerando que el aspecto sistemático para la resolución de esta situación que se plantea, se requiere la utilización o la aplicación del derecho procesal, entendido como el derecho procesal científico desarrollado en Alemania e en Italia después de la segunda mitad del siglo pasado. Obviamente debemos reconocer que el derecho procesal ha tenido una independencia de las otras normas sustantivas, tales como se inicia en el derecho civil y en el derecho penal, que posteriormente avanzó hacia el derecho administrativo, el derecho agrario y el derecho laboral, entre otros. Sin embargo, se establece que en materia constitucional es un aspecto novedoso y al cual se requiere tratarlo. De esa manera, el constitucionalista peruano Domingo García establece que el derecho procesal constitucional se dedica al estudio de categorías procesales, tales como proceso, instituciones, acción, todas con un carácter constitucional y que aun cuando son categorías procesales no se desvinculan totalmente del derecho constitucional. Por otra parte, el tratadista argentino Pablo Hosseini establece que el derecho procesal constitucional va más allá de esas categorías procesales y que va a tratar fundamentalmente instituciones procesales como el derecho de acción y el debido proceso. Ante esta situación de mucha convergencia entre el derecho procesal y el derecho constitucional, que no ha sido deslindado del todo, se requiere hacer un estudio previo sobre la necesidad de establecer dos campos de estudio. Uno, el derecho procesal constitucional y otro, el derecho constitucional procesal. Ante esas situaciones o esos planteamientos surgen interrogantes variadas, tales como: ¿es posible construir un modelo teórico sobre un procedimiento constitucional especial? ¿Existe un procedimiento actualmente que permita esclarecer de una manera objetiva, práctica y muy exacta los procedimientos establecidos en nuestra legislación venezolana? Por ello es que esta investigación se justifica para poder determinar por la vía de una sentencia o una jurisdicción suficientemente firme para poder definir y ubicar los procedimientos establecidos en materia constitucional. Por otra parte, los avances legales y jurídicos de esta investigación permiten conocer el alcance de las normas constitucionales en relación a los derechos y garantías constitucionales establecidas, entendiendo también que nuestra Constitución establece en primer término el debido proceso y las garantías constitucionales como garantías procesales constitucionales. También debemos decir que esta investigación se enmarca en la línea de investigación del derecho constitucional porque permite utilizar nuestra Constitución de una manera epistemológicamente real a los fines de esclarecer toda la situación vista en ella y poder hacer un aporte significativo en esta materia. Abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, doctorando en ciencias jurídicas. Recibamos al participante Octavio José González Pérez con su ponencia El teletrabajo en Venezuela versus el ordenamiento jurídico laboral vigente. Nuevos desafíos del derecho laboral. Saludos, les habla Octavio José González Pérez, doctorante en Ciencias Jurídicas de la UNEYES.
en esta ocasión para mostrar el protocolo de tesis doctoral titulado El teletrabajo en Venezuela versus el ordenamiento jurídico laboral vigente, nuevos desafíos del derecho laboral. En cuanto al problema, es importante para contextualizar, mencionar que en nuestro trabajo se hace un abordaje sobre la implementación de hecho del teletrabajo en Venezuela y la falta de su regulación legislativa. Para avanzar, también es necesario e imprescindible definir, al menos en términos generales, lo que es el teletrabajo. Para ello hemos abordado distintos autores y de los que podemos colegir que el teletrabajo es aquella modalidad de trabajo en la que los teletrabajadores o los trabajadores realizan sus actividades en un lugar distinto al de las instalaciones físicas de la entidad de trabajo, lo hacen bajo relación de dependencia y para realizar esas labores aplican y utilizan las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora bien, como el teletrabajo no está regulado, no está normado en Venezuela, no existe en Venezuela entonces un concepto jurídico de teletrabajo. En ese sentido, al no haber una precisión en la naturaleza jurídica del teletrabajo, en el ámbito del derecho procesal laboral se presentan situaciones en las que se hace difícil determinar cuándo estamos en presencia de una relación jurídica bajo o sujeta pues al ámbito del derecho mercantil, civil o del trabajo. La doctrina ius laboralista patria ha tratado de llenar esta laguna recurriendo a la analogía para tratar de normar el teletrabajo, de regular. Para ello han recurrido, por ejemplo, a una figura jurídica prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, como lo es el trabajo a domicilio, postura esta que objetamos en el sentido de que en el mismo artículo 209, donde la ley, el legislador definió lo que es el trabajador a domicilio, en su parte infine, también el legislador ordenó que se creara una ley especial, cuestión que no ha ocurrido. Entonces, si esa figura jurídica no contempla, no tiene una ley especial que lo regule, mal puede regular otra figura jurídica, otra modalidad de trabajo mucho más compleja. También en cuanto a las condiciones y medio ambiente de trabajo, parte de la doctrina patria afirma que puede aplicársele la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Las circunstancias fácticas aconsejan que se requeriría de una ampliación de esa ley o de una adecuación debido a las características propias del teletrabajo. Ahora bien, en cuanto debido a ese carácter informático que presenta el teletrabajo, ocurren situaciones en las que se pueden ver vulnerados derechos tanto para el patrono como para los trabajadores, como es el caso del derecho a datos personales, derecho a la intimidad, derecho a la desconexión digital, derecho de autor, propiedad industrial, al mismo tiempo que se presentan otras circunstancias psicosociales en esa relación laboral en las que se tienen que abordar de un modo interdisciplinar. Nuestro trabajo, la temática de nuestro trabajo está enmarcada en las líneas de investigación de la universidad, medios tecnológicos y ciencias jurídicas. Como propósitos de la investigación, nos hemos propuesto, como propósito general, generar un modelo teórico práctico del teletrabajo en Venezuela, en contraste con el ordenamiento jurídico laboral vigente y los nuevos desafíos del derecho laboral. Como propósitos específicos, en primer lugar, describir las tipologías de teletrabajo que de hecho ejercen los teletrabajadores en Venezuela. Segundo, comprender las acciones para la prestación de servicios sometidas al ámbito de aplicación del derecho mercantil, civil o del trabajo. Y tercero, construir un modelo teórico práctico del teletrabajo en Venezuela en contraste con el ordenamiento jurídico laboral vigente. Como referenciales teóricos hemos construido un tejido epistemológico referencial. En ese sentido hemos abordado y estudiado tesis de doctoral como la de Sabadell Bosch para la Universitat Oberta de Cataluña, titulado El teletrabajo, una nueva comprensión del trabajo, el encaje de la deuda de seguridad y salud en una sociedad digital.
Allí principalmente lo que hicieron fue un contraste entre la legislación que regula el teletrabajo y las situaciones de hecho que viven los teletrabajadores en esa sociedad. Situación que nos ha ayudado a nosotros también a comprender y a desarrollar ese contraste entre el ordenamiento jurídico laboral vigente y las situaciones fácticas que viven los teletrabajadores en Venezuela. También se consultó a Rincón, Mas y Peña en un artículo científico presentado a la revista de Ciencia Jurídica de la Universidad Rafael Urdaneta, titulada El teletrabajo y su regulación en Venezuela. Con esto confirmamos cómo parte de la doctrina laboralista se inclina por utilizar la analogía para tratar de llenar el vacío legal. También hemos hecho un estudio de derecho comparado en el sentido de que hay países como Colombia, Chile, Argentina, México, España, que cuentan con una legislación para el teletrabajo. También hemos estudiado, abordado teorías del derecho del trabajo desde un punto de vista epistemológico que nos ha permitido comprender el fenómeno en estudio. Como referenciales metodológicos, nuestra investigación está enmarcada bajo el enfoque cualitativo. Bajo el enfoque cualitativo, al mismo tiempo con el paradigma interpretativo, y hemos optado por el método hermenéutico fenomenológico, con perspectiva metodológica descriptiva analítica. Como conclusiones, podemos afirmar que cuando un nuevo comportamiento social excede el ámbito de lo normado por reglas éticas, morales y sociales, de tal modo que hay una alteración o una modificación en la convivencia social que urge su regulación positiva por reglas de derecho, no queda otra opción en el debate legislativo que regular ese comportamiento social. Y no basta con suplir por analogía la laguna jurídica, en este caso suplir el teletrabajo, esa modalidad de trabajo con figuras preexistentes que no llegan a llenar ese vacío legal ni hermenéuticamente ni doctrinalmente. Y cuando más bien la realidad lo que exige es una extensión de la ley orgánica del trabajo o en su defecto la creación de una ley especial para el teletrabajo. Es allí donde nuestra propuesta de generar un modelo teórico práctico del teletrabajo toma vigor, el cual servirá tanto para la academia como para la doctrina y, por qué no, para el poder legislativo de este país, que pueda servir de marco para una posterior regulación del teletrabajo en Venezuela. Muchas gracias por su atención. Doctorando en Educación, Magíster en Educación Superior, mención Docencia Universitaria, Diplomada en Educación Ambiental. Recibamos a la participante Rosa Helves Vargas con su ponencia El liderazgo transformacional del director y su rol de investigador científico. Bien, para continuar con estas actividades que estamos realizando, les voy a adelantar lo que es parte del trabajo de investigación doctoral. El título al cual debo mencionar es El liderazgo transformacional del director y su rol de investigador. Quien les habla, la doctorando Rosa Helves Vargas. Para comenzar a hablar de lo que es el liderazgo transformacional, debo decir que James McGregor en 1978 habla de que es un modelo que busca cambiar las expectativas, percepciones y motivaciones de sus seguidores para que impulsen la transformación dentro de lo que es una organización. Ahora bien, ¿qué nos dice entonces Peter como experto de liderazgo? Él dice que el liderazgo transformacional influye para que las personas se comprometan recíprocamente con la misión y la visión de la organización, creando con ello elevar su nivel y motivación dentro de la misma. Bien, con respecto al rol del director en liderazgo transformacional, nos expresa Velázquez en el 2006, desde una óptica transformadora deben existir elementos constitutivos como eje central. Y el primer elemento es la gestión pedagógica institucional.
esta gestión pedagógica es indispensable para que el director, desde una vez por todas, mantenga la coacción con su personal. El desarrollo profesional docente es otro de los elementos allí necesarios. De igual manera, en el marco colaborativo entre directores y profesores debe existir cohesión de trabajo, donde la articulación de estos componentes pues buscan es potenciar. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de obtener buenos resultados en cuanto a lo que es la parte pedagógica. Entonces, el director transformacional, como líder dentro de lo que es una institución educativa, debe entonces generar unos indicadores que muestren que su labor lo lleva a cumplir y a superar las metas, pero de manera colectiva. Para ello se debe valer dentro de estas dimensiones que son las siguientes. Debe poseer carisma de líder para compartir. La visión es el sueño donde él se quiere ver proyectar y la visión que es cómo se ve la institución para el momento en que se está trabajando. De igual manera, la motivación como líder transformacional es motivar a sus seguidores para que alcancen las más altas expectativas y con ello estimularlo, de manera que este líder plantee nuevas ideas y nuevos enfoques, asignando tareas y retos motivadores a sus seguidores y fomentando con ello la iniciativa. ¿Por quién debe iniciar? Por el mismo líder, que es el director en este caso. Ahora bien, en el contexto latinoamericano, el líder transformacional, que viene siendo el director en la gestión escolar, debe adquirir una relevancia especial. Vaz y Rillo en el 2006 nos expresa que nuestra región en este momento enfrenta desafíos, ¿verdad?, únicos. La primera es la inequidad y la falta de recursos y la brecha en el rendimiento estudiantil. Para nadie es un secreto que debido a que tienen esta serie de dificultades, el rendimiento estudiantil y la calidad educativa ha sido mermada. Entonces los líderes transformacionales, como son los directores, se pueden entonces con ello tener que desempeñar un papel fundamental para poder superar estos desafíos que está presentando. ¿De qué manera? Impulsando el desarrollo profesional del personal docente y promoviendo la participación e integración de la comunidad. Con ello va a fomentar la cultura escolar y va a superar y va a mejorar en cuanto a tener una menor calidad educativa. Entonces, ¿qué nos dice el director transformacional desde lo que es la parte de investigador científico? Bueno, que si él se basa en una serie de datos, en una serie de evidencias y con una recolección de datos, va a tener una interpretación y va a dar en los análisis. Este diseño de trabajo que debe tener el director como investigador es el diseño específico en cuanto a la utilización de las estrategias que debe utilizar, ayudándose con ello para identificar cuáles son las necesidades y cuáles son los desafíos a los cuales debe enfrentarse para poder desarrollar junto con su personal y dar soluciones innovadoras que puedan transformar la cultura escolar y mejorar en sí los resultados que se esperan desde la parte educativa. Tenemos con el directivo escolar, desde lo que es el papel de investigador científico, que tiene más características muy especiales, como es la misión clara y compartida, para motivar, ¿verdad?, el conjunto humano que conforma la organización escolar. La otra es la orientación al cambio y a la mejora continua, dispuesto a enfrentar los desafíos y obstáculos, así como posponer, ¿verdad?, proponer, apoyar y dar soluciones innovadoras a las situaciones que se le presenten. Lo otro que tenemos allí en cuanto a lo que es la comunicación efectiva, debe ser un buen comunicador con capacidad para transmitir su idea y visión con claridad y efectividad a su personal. Inspiración y motivación. Siempre tiene que ser el que inspira y motiva al personal para que sus estudiantes puedan tener una visión compartida de lo que se busca. Y lo otro que tenemos por allí debe fomentar la confianza y la capacitación en cuanto a las capacidades del personal. Esto nos lleva a que se proporcionen oportunidades de formación y desarrollo en el personal, que es muy importante. Apoyar y distribuir el liderazgo dentro de su personal es necesario. No quedarse siempre en el mismo espacio para que no
merme la calidad de la educación. Estas características mencionadas con anterioridad son esenciales para lograr la gestión escolar efectiva y comprometidas con la formación integral de los estudiantes. Siendo en sí, entonces, el liderazgo transformacional del director y su rol de investigador puede entonces se centra en aplicar una perspectiva rigurosa y basada en evidencias para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la institución escolar. En este sentido, entonces, señores, la investigación educativa, desde lo que es el rol del directivo, va a trabajar de manera estrecha y en colaboración con otros miembros de la comunidad, como todos lo sabemos, es buena comunidad. Para concluir, y su cierre ya de esta ponencia, debo decir que el investigador, en este caso el director, debe trabajar de manera organizada, aunada y de la mano con todo el personal y su equipo de trabajo. Por su atención, muchas gracias. Doctorando en Educación, Magíster en Orientación Educativa, Licenciado en Educación Integral. Recibamos al participante Eduardo José Moreno Canelones con su ponencia, Praxeología de las manifestaciones folclóricas, un desafío para los docentes de educación primaria. Eduardo Moreno. Mi tema sería Praxeología de las manifestaciones folclóricas, un desafío para la docente de educación. Es decir, este tema me lleva a mí a consolidar que muchos docentes en el área integral, en la parte primaria, nos ayuda a nosotros a permitir. Es allí donde yo resalto mi trabajo de investigación, que me habla un poco más de este gran fuente filosófica, William Johnson. William Johnson, en el 2013, me habla en su teoría de estas manifestaciones folclóricas, que nos representa un elemento cultural en la región donde su identidad nos lleva a una representación como identidades nacionales en parte cultural. Colectivamente podemos demostrar que el resto de los pueblos se reprendido por las cuestiones que más resalta y nos importa y nos destaca que nuestro país representa en defender nuestros valores culturales. En generación estas transformaciones nos da una vida moderna, nos da una vida más que todo desvirtuar en su legado tan importante de los antepasados. Es allí que el folclore representa la cultura de un pueblo basada entre los bailes, la música. En este caso nosotros como ciudadanos, nuestro estado portugués, representan lo que tiene que ver con nuestra leyenda, nuestras creencias y entre otros. Es por esto que la práctica pedagógica asumida por el docente a nivel académico debe procurar el aprendizaje significativo. Quiere decir que nosotros como docentes, o como esta investigación que me permite a mí llevar desde el punto de vista pedagógicamente, epistemológicamente, que los educadores, o mejor dicho, el docente, manejamos una matrícula muy importante de los estudiantes. Por otra parte, la educación nos lleva un proceso constitutivo que considera como una base trascendental en el desarrollo de la identidad cultural del ser humano. Proponemos señalar y educar de manera estratégica que el docente es llevar esos valores, esas costumbres, que el talento que roda nuestro colectivo, nuestra institución, nuestro individuo, pasando por un proceso de cambio, una enseñanza significativa, una enseñanza de aprendizaje para así llevar en enfoque nuestra investigación. Es decir, nuestro patrimonio cultural de los niños y niñas adolescentes, valiéndose del currículo básico nacional. Esto nos permite a nosotros como la base fundamental que llevamos nosotros como plan estratégica, como proyecto pedagógico de estas actividades que resalta más allá de una mirada, más allá de un rescate de las raíces y de las costumbres que nos propicia y son propias entre estos valores. Mi presente investigación pretende generar un conducto teórico, bajo el método fenomenológico hermenéutico con un paradigma cualitativo, es decir, es un enfoque post-positivo. Mi diseño es un documento de campo tipo descriptivo, la cual conlleva indagar la necesidad de proponer que los educadores en estas manifestaciones folclóricas debemos fortalecer
¿Cuáles serían las fortalecer? Bueno, los valores que son más importantes desde el hogar, desde de las instituciones, y que la cual nos lleva a nosotros dirigir a los docentes a un nivel básico dentro del municipio, en este caso Guanare, que es la capital espiritual de Venezuela, nuestro estado. En tal sentido, mi trabajo científico, metodológico, me lleva a esta investigación que la praxeología permite, más allá que en los docentes, lleva a sistematizar su propia experiencia formativa extendida en la automatización con un proceso de reflexión, interpretación crítica y práctica en la educación social, llevada a cabo un modo de participación por gente de la misma entre el pensado como una investigación vincular de la promoción de desarrollo social, permitiendo organizar, ordenar, analizar lógicamente, concernientemente el quehacer del proceso del currículo. Es decir, viendo más allá del punto de vista en los valores, los principios de estas manifestaciones folclóricas, más llevar este contenido, esta investigación que sería más eficaz en pro para ayudar y avanzar estos procesos de aprendizaje. Para finalizar mi exponencia, agradecido por nuestra casa de estudio, del estudio avanzado ONIYE, finalmente reitero mi investigación que permite revelar algunos hallazgos fenomenómicos acerca de las relaciones entre la praxeología y las manifestaciones folclóricas, que lleva más un desafío para los docentes. Un desafío en el sentido, más allá de las experiencias en entorno educativo, que nos permite a nosotros como los valores principales, que es la base fundamental para el nivel educativo que nosotros somos ejemplar para llevar esa educación a nuestros chamos, o mejor dicho, a nuestros niños y niñas, y que generalmente la cual está capacitada y ofrecer ese pensamiento pedagógico que nos lleva a nosotros fundamentalmente y primeramente la validez de la órbita de la acción, de la praxis pedagógica y el poste que logra el reconocimiento de toda esta área. ¿Qué tal? Sí, ¿verdad? Que la primera entera. Doctorando en Educación, ingeniero en Informática, profesor universitario UNEYES BPA. Recibamos al participante Umar Justo Méndez con su ponencia, La transdisciplinariedad del aula invertida en la universidad actual. Y saludos a todos los participantes, ponentes, compañeros organizadores de este congreso. Mi tema se trata sobre la transdisciplinaridad del aula invertida en la universidad actual. Mi nombre es Umar Justo. En esta investigación se revela el sujeto inmerso en la distinta disciplina o transdisciplinaria que aborda la didáctica del aula invertida. El propósito es reconocer, comprender e interpretar la naturaleza de las realidades de los miembros de la comunidad universitaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En eso tenemos que es un modelo. Los modelos pedagógicos son las representaciones de las relaciones que predominan en el acto de enseñar. Prado, en el año 2005, parte en todos los modelos pedagógicos. El primero se refiere al modelo tradicional o conductista. Asume la evaluación con un carácter sumativo y focalizada en los productos o los resultados. El segundo, aparte, se interesa por realizar procesos de valoración grupal e individual, por integrar la teoría a la práctica, por detenerse en las estaciones de los procesos de aprendizaje y por valorar antes que calificar y por brindar retroalimentación cualitativas. Por su parte, De la Torre nos indica que en construccionismo, en una teoría pedagógica, donde el aprendizaje es un proceso activo y dinámico, en lugar de ser menos receptores de información, los alumnos se convierten en constructores activos de su propio conocimiento. Propicia la creación de nuevos conocimientos a partir de la confrontación de realidades, de los hechos, de las ideas a las que somete al cuestionamiento por parte de los participantes del proceso. Cabe destacar que la didáctica del aula invertida se inscribe en los modelos constructivistas. La flipped classroom o aula invertida es un enfoque pedagógico en que la construcción directa se mueve desde el espacio del aprendizaje colectivo hacia el espacio de aprendizaje individual. Y el espacio resultante se transforma en un ambiente de
y aprendizaje dinámico e interactivo, en el que el educador guía a los estudiantes a medida que se aplican los conceptos y puede participar creativamente en la materia. El aula invertido requiere del conjunto de disciplinas para su desarrollo e implantación, empezando con la psicología, la pedagogía, la didáctica, la informática, la telemática, entre otras disciplinas múltiples. Es por ello que hablamos de interdisciplinaridad. Este término está asociado al propósito de corregir los posibles errores que ocasiona la ciencia excesivamente compartimentada y con una profunda separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, la teoría y la práctica, la técnica y el humanismo, así como también la jerarquización en la organización universitaria. Esto no lo indica Pereira en el 2011, citado por Acosta en el 2016. La interdisciplinaridad deja algunos vacíos e incongruencias. Es ahí donde viene al rescate la transdisciplinaridad, definida por Morphy y David Joe, citados por Villar en 1897, como el proceso que permite la emergencia de nuevos campos de entendimiento a partir del diálogo entre disciplinas. Como se señaló en el primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, celebrado en Portugal en el año 1944, la transdisciplinariedad, cito textualmente, concreta el enfoque disciplinario aparte del diálogo entre disciplinas. Ella produce nuevos resultados y nuevas interacciones entre ellas. El estudio que presentaba se corresponde con un avance no concluido de la investigación. Se desarrolló con base a la hermenéutica de Gadamer. Esta investigación busca trascender el método tradicional para generar un proceso transformacional real. La hermenéutica ofrece una alternativa para investigaciones centrada en la interpretación del texto. La misma implica un proceso dialógico en el cual el investigador navega entre las partes y el todo del texto para lograr una comprensión adecuada del mismo, en lo que se conoce como circuito hermenéutico. La metodología implementada consistió en rastrear los postulados epistemológicos que configuran en la obra invertida en la universidad actual. Lo establecido, lo único y lo determinado fueron objeto de análisis y cuestionamiento, creando un espacio para la concepción de una universidad futura basada en la transdisciplinariedad. Por su parte, la educación superior tiene por objeto generar transformaciones que regulan no solo la manera de transmitir el saber, sino de estimular los aprendizajes del estudiante. En ese andar, el docente universitario se especializa en algunas disciplinas del saber y nos encontramos en ese camino en muchas disciplinas y muchos profesionales en muchas áreas que comparten objetos de estudio y metodología para lograr soluciones a problemas que en ocasiones los rebasan. Surge entonces la necesidad de crear grupos de investigadores que sean multidisciplinares, lo que nos permite aclarar que las disciplinas no son excluyentes, únicas ni aisladas, más bien son de fronteras permeables y abiertas. En otro sentido, luego en el 2018 nos habla de las dimensiones de la transdisciplinaridad en la educación, la cual es multifacética y tiene su fundamento en paradigmas emergentes. Se orienta a la promoción, divulgación y facilitación metacognitiva de conocimientos, habilidades, capacidades, así como el cultivo del espíritu humano, en el diálogo entre el educador y el educado. La transdisciplinaridad promueve la transversalidad, donde un saber repercute en el todo y las partes. Y la visión que se pretende obtener es una visión integral y holística del problema y la situación. El aula invertida es un proceso complejo que no solo responde a un programa, sino a una integración de conocimientos de distintas disciplinas. Y para lograr su éxito requiere de una planificación muy meticulosa donde no se deja nada al azar de por fuera. Incluimos lo lúdico, lo afectivo, lo motriz, lo psicológico, lo tecnológico, lo curricular, entre otros. En plus que transmite el facilitador hace de la aula invertida un modelo complejo y transdisciplinario, enfocado en desarrollar todas las actitudes y las actitudes del que intenta enseñar y del que debe aprender. La investigación nos lleva a seguir profundizando en el ser, que es el objeto del conocimiento, en la dialéctica presente en el sistema educativo, en la educación superior, donde las líneas se funden
y los profesionales que se forman, la tecnología presente en el aula invertida también es compleja y transdisciplinaria, holística y sistémica. Entonces cabe aquí, para terminar la frase aristotélica, que en el aula invertida transdisciplinaria, el todo es más que la suma de su parte. Muchas gracias. Doctorando en Educación, profesor de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa, Juan de Jesús Montilla, magíster en Educación Ambiental. Recibamos a la participante Gisela Isabel Borges Salazar con su ponencia La alimentación avícola como recurso educativo en el siglo XXI. Buen día, soy Gisela Borges y les hablaré sobre la alimentación avícola como recurso educativo en el siglo XXI. Su objetivo es estudiar la alimentación avícola. En el aspecto metodológico, una investigación documental, donde se estudian 3 trabajos sobre este tema. Se utilizó la observación y análisis documental. ¿Cómo debe ser la alimentación de los pollos de engorde? Deben consumir 75% energéticos, 20% constructores y vitaminas y minerales 5%. ¿Cómo debe ser la alimentación de las gallinas? Deben consumir 65% energéticos, constructores 17,5%, vitaminas y minerales 7,5% y fibra 10%. ¿Qué son los recursos educativos? Son, en este caso, cualquier material, ¿verdad?, que tenga un fin pedagógico y puede ser una página web, un cuaderno de apuntes, una pizarra, etc. Los documentos que se van a investigar llevan por título el primero, 1. Evaluación de la harina integral de zapallo en los parámetros productivos y la pigmentación de la yema de huevo. Esta investigación se realizó en Ecuador y fue realizada por Mendoza, Rivadeneira y otros en el año 2023. Tienen diseño aleatorio experimental y la población son 240 gallinas de 52 semanas de vida. La segunda investigación que se estudió fue inclusión de la vigna unguiculata y Musax para la alimentación alternativa en pollos de engorde. Este trabajo fue hecho por Iscaten y Varela y otros en el 2020 en Venezuela. Ellos prepararon una mezcla experimental donde es 82% vigna unguiculata y 18% plátano verde Musax. Esta se le suministró a 160 pollitos Cook. La tercera investigación lleva por título Alimentación de pollo de engorde con residuos de panadería en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Campus Salachi, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Esta investigación la realizó Calero en el 2019 en Ecuador. Y la población son 160 pollitos broiler. ¿Cuáles fueron los resultados? En el experimento sobre la curcubita mostaza, el mejor consumo, ¿verdad?, fue para todas las gallinas. Todos los grupos T tuvieron un consumo de 105 gramos diarios por ave. En la ganancia de peso, en la mayor ganancia de peso fue para el grupo T3, en este caso formado, donde las gallinas fueron alimentadas con 90% maíz, 10% harina de curcubita mostaza. En la conversión de alimentos, en la semana 1, la T1 también fue la más alta. En cuanto a la producción de huevos, todos los grupos T, es decir, todas las 240 gallinas, tuvieron una producción entre 66 y 72%. En el peso por huevo, el peso más alto de los huevos fue el grupo T3, donde el peso estuvo entre 60 y 62 y 63 gramos. En cuanto a la pigmentación, la mejor pigmentación fue a los 45 días, igual en el grupo 3, donde tuvo una coloración de 108. En la segunda investigación, sobre la vigna unguiculata y la Musax, el mejor consumo fue para el grupo T0. El T0 es alimento comercial, seguido por el T1, que es la mezcla de 82% alimento comercial y 18% mezcla experimental. En cuanto a la ganancia de peso, igual fue T0 seguido por T1. La conversión de alimentos, igual T0 fue el mejor resultado seguido por T1. En el tercer experimento que se realizó sobre alimentación de aves con residuos de panadería,
En cuanto al consumo, el mejor consumo fue T sub 0. El T sub 0 es 100% alimento balanceado comercial y T 15%. 15% en este caso de alimentos de residuos de panadería. La mayor ganancia de peso fue para T 15% y T sub 0 y la mejor conversión de alimentos fue en las semanas 1 y 3 para T sub 0, en las semanas 2, 5 y 6 para grupos de T 5%, es decir, los pollos que fueron alimentados 5% con alimentos de residuos de panadería y el 95% con alimento comercial. Y en la semana 4 el mejor consumo fue T 15%. ¿Cuáles son las conclusiones de este experimento? 1. Sobre la ganancia de peso, en el documento 1, las gallinas del grupo T3, es decir, 90% maíz y 10% de harina de cucurbita mostaza, obtuvieron el mayor peso. En el documento 2, la mayor ganancia fue para T sub 0, seguido de T1. En la investigación 3 sobre la alimentación con residuos de panadería, desde la semana 1, los tratamientos T sub 0 y T 15% obtuvieron los mejores resultados. Otra conclusión es, las investigaciones sobre alimentación avícola como recurso educativo tienen las siguientes funciones. 1. Proporciona información sobre el consumo de alimentos, conversión de alimentos, ganancia de peso, entre otros. 2. Cumplen objetivos académicos. 3. Guían el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la alimentación avícola. Y 4. Motivan a los estudiantes a investigar las diversas alternativas alimenticias de las aves. Gracias. Doctorando en Ambiente y Desarrollo, magíster en Administración de Empresas, especialista en Sistemas de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ingeniero e investigador. Recibamos al participante Luis Alfredo Mendoza con su ponencia Implementación transmoderna de la caficultura venezolana como paliativo de nuestra crisis multifactorial. Soy el ingeniero Alfredo Mendoza, cursante del Doctorado de Ambiente y Desarrollo, y les voy a hablar sobre la implementación transmoderna de la caficultura venezolana como un paliativo de nuestra crisis multifactorial. Comenzaremos por decir que el mundo actual está sometido a una serie de problemas tan grandes y de tanta intensidad y extensión que se pueden denominar crisis. Podemos hablar de una crisis multifactorial, de la cual Venezuela no está ajena. Por el contrario, a esa crisis multifactorial que afecta al mundo en este momento, le podemos agregar problemas políticos y económicos que son específicos de nuestro país. Sin embargo, hay un denominador común, que es el cambio climático. Podemos hablar de la llamada Revolución Verde, que en algún momento sirvió para aumentar la cantidad de productos de los cultivos, pero que a lo largo de varias décadas ha venido demostrando que es peor el remedio que la enfermedad. Como tenemos problemas que son sistémicos, hemos pensado en que las soluciones también deberían ser sistémicas. Creemos que el cultivo de café pudiera, de alguna manera, ser un paliativo de esa crisis multifactorial. Sin embargo, el enfoque que se le da a la solución tiene una variante. Contra la Revolución Verde hemos pensado en un enfoque transmoderno. Se habla de posmodernidad y de transmodernidad. En la posmodernidad tenemos que ver una visión evolutiva que se inicia con los enciclopedistas y con la ilustración, que transforma el mundo dentro de ese enfoque eurocéntrico que se le ha dado, donde podemos hablar de una posmodernidad que es evolutiva. Mientras que la transmodernidad significa un análisis de esa modernidad que ha afectado a la humanidad por el enfoque globalista, eurocéntrico, y entonces busca en culturas ancestrales y en cosas que ya la humanidad conoce y que se ha probado que son buenas, para contraponerse a los efectos negativos de la posmodernidad. Entre los efectos del cambio climático podemos ver que mientras en algunas partes del mundo hay inundaciones y hay tormentas, y
en otros lugares hay una sequía devastadora. Por ejemplo, en Colombia, la sequía de este año fue la mayor en los últimos 70 años. Y en el caso del río Amazonas, ha reducido su caudal enormemente. Entre los efectos que ha tenido, que la corriente marina que se genera por la descarga del Amazonas y el Orinoco hacia el Atlántico, que deriva con rumbo norte hacia el Caribe y pasa entre Trinidad y el estado Sucre, ha variado su caudal y su temperatura. Uno de los efectos inmediatos es que ha desviado la ruta de los ciclones y este año Venezuela ha sufrido el efecto de los huracanes. Considerando que el problema es sistémico, pensamos que también se puede intentar una solución sistémica. Una forma eficiente de darle solución a través del cultivo del café sería hacer una segmentación de mercado, teniendo una parte para uso industrial, otra parte para consumo masivo y otra parte especializada. Es decir, el uso industrial principalmente se le daría con café canéfora, que sería para piso de edad climático bajo. Luego el consumo masivo se pudiera orientar hacia el arábica, enérico, y dándole un espacio a los cafés especiales. Pero principalmente cuando se trata de arábica, habría que trabajar con sistemas agroforestales. Teniendo policultivos, se puede tener una eficiencia tanto en el ingreso como en las actividades paralelas, la fijación de las personas al territorio, el mejoramiento de la calidad del café, etc. Ya para concluir, pudiéramos decir que el cambio de paradigma se basa en el significado que le debemos dar al enfoque climático del cultivo de café, donde este aspecto pudiera ser tanto o más relevante que la producción de grano. Bajo ese punto de vista, pudiéramos hacer una serie de cambios como, digamos, darle una significación al caficultor, a los cafetales, principalmente a través de los sistemas agroforestales, el uso de la sombra, la cosecha de agua, la captura de carbono, la biodiversidad, el mejoramiento de las condiciones de vida del caficultor y su familia, sean atendidos, porque en este momento, digamos, no hay suficiente producción de semillas certificadas, los insumos son difíciles de conseguir, de hecho no hay abonos específicamente trabajados para el café. En este caso preferiríamos los abonos de tipo orgánico, el manejo integrado de plagas, el mínimo uso de agroquímicos, etc. Y esto vendría a representar ese enfoque transmoderno del que hemos hablado y que estamos seguros de que puede ayudar a remediar algunos de los males que trae esta crisis multifactorial que afecta a Venezuela. Muchas gracias. El 23 de diciembre de 1974, el Gobierno Nacional decidió crear la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, tras las recomendaciones del Consejo Nacional de Universidades. La región tenía un gran potencial educativo. La comisión organizadora, presidida por el doctor Manuel Benesra, realizó estudios de factibilidad y un plan de desarrollo. El 10 de abril de 1975, la comisión entregó un informe al Ejecutivo con recomendaciones para la nueva universidad, enfocadas en mejorar la producción agrícola y el bienestar socioeconómico. El CNU aprobó el estudio el 26 de septiembre de 1975. Finalmente, el 7 de octubre de 1975, se proclamó la creación de la UNEYES mediante el decreto número 1178. El doctor Felipe Gómez Álvarez fue nombrado rector junto a Humberto Jiménez e Israel Trineo como vicerrectores. Comenzó la implementación de los planes
incluyendo la contratación de personal y la elaboración de programas académicos. La construcción física inició el 21 de junio de 1976 con la remodelación del antiguo Hotel Llano Alto en Barinas, seguido de refacciones en Guanare y en San Fernando de Apure, planificándose así un sistema integrado de 4 universidades bajo un único rectorado. La Universidad UNEYES BPA para nosotros los empleados ha sido una unión, una fraternidad a nivel laboral, a nivel científico, a nivel educativo. Es el epicentro de la educación en el estado portugués a nivel universitario. Acá desde la Universidad BPA UNEYES Portuguesa, el Cuerpo de Bomberos Universitario brinda la mejor atención a la principal joya valiosa de la UNEYES, que son sus estudiantes. Nosotros como empleados damos nuestro día a día para poder darle a nivel profesional una atención adecuada. En estos 49 años le deseamos a nuestra Casa Magna felicidades.